arrancamos con la práctica de oraciones. En este caso empezamos con las coordinadas, que son las primeras de la oración compuesta, y voy a ir haciendo oración por oración, voy haciendo cortes inevitablemente porque si no estaríamos aquí hasta mañana. El vídeo va a ser un poquito largo porque entre que voy analizando y demás pues se tarda un poquito. Voy a hacerlo más o menos rápido y bueno, quien se pueda perder pues nada, pause, recapacitar un poco la información adquirida y otra vez a darle al play. Comienzo con esta primera que es facilita y ya vamos viendo las diferentes coordenadas con los diferentes nexos que nos podemos encontrar. El fuego se extendió y las autoridades tuvieron que activar el protocolo. Todas estas oraciones las vais a tener abajo en el link, las podéis descargar antes si queréis de empezar a ver el vídeo y así las podéis leer perfectamente e incluso escuchándome solamente podéis vosotros y vosotras irla resolviendo en una hoja y es mucho mejor y mucho más fácil que se os quede el tema, ¿no? Así que nada, bueno, yo arranco ya. El fuego se extendió y las autoridades tuvieron que activar el protocolo. Lo primero que tengo que hacer es buscar los verbos para saber de qué oración compuesta estamos hablando, si es 2 verbos, 3 verbos. Ahora mismo solamente estamos con oraciones de 2 verbos. Vamos a empezar así poquito a poco. Cuando ya tengamos claro bien todo lo que tiene que ver con la oración compuesta con 2 verbos, ya haremos más análisis de oraciones más complejas, con más de 2 verbos. Pero como os digo, lo que vamos a encontrar van a ser oraciones de 2 verbos. Tenemos un se extendió, el fuego se extendió y tuvieron que activar. Aquí lo que pudiera parecer más de un verbo no lo es. Estamos hablando de que esto es una perífrasis verbal. Tuvieron que activar, tener, más que, más infinitivo. En cuanto a las perífrasis, no he hecho vídeos sobre las perífrasis, pero en el blog os voy a dejar también un enlace para que podáis descargaros el esquema, el resumen de las perífrasis verbales, que no tiene más historia que estudiarnos los tipos de perífrasis que hay para no confundirlas con subordinadas, con oraciones compuestas, coordinadas o, bueno, en este caso subordinadas. Pero claro, tú aquí podrías pensar, tuvieron que activar, lo tuvieron, y si ya estáis muy puestos en sintaxis me diríais que es subordinada sustantiva de complemento directo. Pero en realidad tuvieron que activar no es una subordinada, sino que es una perífrasis verbal. Todo un único verbo. Habiendo hecho esta división de los 2 verbos, voy a buscar si hay un nexo que los una, que una estas 2 oraciones. Y efectivamente tenemos el nexo y, la conjunción y. Como ya sabéis, en las coordenadas no tenemos que pensar mucho porque solamente sabiendo ya el nexo reconocemos el tipo de coordenada. En este caso las coordenadas con nexo i son las coordenadas copulativas. En las coordenadas, como son oraciones que van al mismo nivel, pues no meto una oración dentro de la otra. No la señalo toda como oración principal, sino que tenemos una oración 1 y una oración 2 al mismo nivel. Hago yo aquí mi caja y pongo oración 1. Hago mi caja y pongo oración 2. Y, por ejemplo, aquí, para que lo tengamos a mano, pongo coordenadas copulativas. Estas 2 oraciones están unidas mediante coordinación copulativa. Son coordenadas copulativas. Una vez habiendo hecho mi división con mi nexo fuera, mis 2 oraciones, mis verbos, lo siguiente que hago es analizar cada una como si fuesen oraciones simples. Así que, bueno, pues en el fuego se extendió, tengo un sujeto, tengo un determinante el, fuego núcleo, todo junto caja, de grupo nominal, sujeto. Y se extendió verbo. Y como este es el sujeto, pues este le llamo predicado verbal, grupo verbal. Lo que se llamaba antes sintagma verbal, pues ahora le llamamos grupo. Los sintagmas son grupos. En las autoridades tuvieron que activar el protocolo, que sería la otra oración ya simple, que analizo como simple. Tengo las determinante, autoridades, núcleo, todo como grupo nominal, sujeto. Tuvieron que activar, y ahora, ¿qué tuvieron que activar? Grupo nominal, complemento directo, el protocolo. ¿Vale? Como aquí tenemos el sujeto, todo lo que no es sujeto lo sacamos como predicado. Predicado verbal, grupo verbal. Y tachán, ya tenemos nuestra oración compuesta, coordinada, copulativa,
con estas dos oraciones que después la analizamos como simples. Ahora la siguiente. Aquí tenemos la siguiente. Cógelo tú o déjaselo a él. Lo mismo, busco verbos para ver cuántas oraciones tengo. En este caso tenemos un cógelo y un déjaselo, ¿vale? Que son verbos en modo imperativo. También otra cosa que no hemos trabajado son la clasificación de las oraciones simples. Y bueno, dentro de esa clasificación de las oraciones también existen las oraciones exhortativas, imperativas, que serían el caso de estas dos. Que como os digo, bueno, como ya he comentado en algún vídeo creo, en algún momento haré un vídeo exclusivo de clasificación de oraciones. Pero bueno, esto ahora mismo no nos importa mucho porque lo que nos interesa es practicar las coordinadas. Después de buscar los verbos, busco mi nexo, que como me he estudiado las coordenadas, yo veo un O y lo reconozco inmediatamente. Y ya sé que el nexo O me está delimitando dos oraciones coordinadas. Yo sé que ahora mismo estáis todo el mundo mirando esquemas, buscándolas y diciendo en vuestra casa, disyuntivas, disyuntivas. Pues sí, me ha llegado ese grito interno que teníais todas y todas en vuestra casa, y efectivamente es coordinada disyuntiva. Así es, disyuntiva o coordinadas disyuntivas o oraciones compuestas por coordinación disyuntiva, como queráis expresarlo. Y ya por último analizo la oración 1 y la oración 2 como oraciones independientes simples. En este caso, cógelo tú, busco el sujeto, cógelo tú, en este caso el sujeto tú si está presente, lo ponemos aquí, núcleo, es un pronombre, ¿no? Grupo nominal, sujeto. ¿Vale? Cógelo tú. Incluso si queremos ya ser más perfeccionistas, también dentro del verbo vemos que tenemos un pronombre enclítico que está anclado al verbo, el pronombre lo, que indica que es un grupo nominal, un complemento directo, ¿no? Cógelo tú. Lo podéis también especificar y ya nos queda el análisis perfecto. En déjaselo a él, tenemos dejar es el verbo y tenemos dos pronombres enclíticos, se y lo. Ya sabéis que la forma se y lo, o si no lo sabéis, os lo digo, siempre va a ser el se, aquí cuando va junto al lo o junto a la, es un se sustituto de le, ¿vale? Sería el complemento indirecto. Lo que pasa que, para no decir lelo, que suena un poco feo, ¿no? Suena a insulto, pues se dice selo. Ahí hay una cacofonía que se ha arreglado poniendo selo. Esto también lo entenderéis muy bien con los tipos de se, que es otro vídeo que me queda ahí pendiente por hacer. Entonces tenemos complemento indirecto, uno directo, el sujeto en este caso estaría omitido, tú, porque es el mismo que en esta oración y por tanto, por economía del lenguaje, nos lo ahorramos, y a él tenemos un grupo preposicional, complemento indirecto. Es el mismo complemento indirecto que el se, ¿vale? Que está duplicado. Esto es muy común, que el complemento indirecto se duplique. Como a mí me gusta y el a mí y el me de me gusta, los dos son complementos indirectos, ¿vale? Entonces son complementos indirectos, como digo, duplicados. Y aquí ocurre exactamente igual y es común. Dicho esto, aquí, perdón, no he puesto la caja. Como aquí está el sujeto, aquí pongo la caja de grupo verbal, predicado verbal. Y aquí, como el sujeto está omitido fuera, lo puedo poner aquí y no hacer otra caja. Pongo predicado verbal, también grupo verbal. Y con esto ya tenemos esta sencilla oración terminada. Voy a por la siguiente. Se lo expliqué, pero no me comprendió. Lo de siempre, busco los verbos, expliqué y comprendió. Y ahora delimito esas dos oraciones. Busco si hay un nexo que efectivamente me haga esa división. Y tenemos un nexo muy bonito, que es pero, y que también me viene ya a la cabeza con mi herramienta delante y ya habiéndola memorizado todavía mejor, de que las coordenadas con nexo pero son coordenadas adversativas. De manera que yo hago aquí mi corte, dejo el pero fuera, porque las coordenadas lo que hacen es unir mediante el nexo oraciones al mismo nivel y por tanto el nexo no pertenece a ninguna de las dos, sino que va fuera.
Y tenemos aquí oración 1 y oración 2 y ponemos que están coordinadas de forma adversativa, ¿vale? Y ya, una vez habiendo hecho ese primer paso de delimitar las oraciones, los verbos y el nexo y poner el tipo de compuesta que tenemos, pues ya me voy dentro de cada una de las oraciones de forma simple a analizarlas. Se lo expliqué. ¿Quién se lo expliqué? Sujeto omitido, yo, ¿no? Yo se lo expliqué. Y aquí tenemos otra vez lo que os he comentado antes del selo. El se como sustituto de le. Y el le siempre es complemento indirecto y el lo siempre es complemento directo. Aquí podéis poner, como debería ser, grupo nominal y grupo nominal, ¿no? Grupo nominal, complemento indirecto, grupo nominal, complemento directo. Como el sujeto está omitido fuera, pues aquí ponemos predicado verbal, grupo verbal. Ya está analizada esta primera oración. Me voy a la segunda. No me comprendió. Vuelve a pasar lo mismo. Tenemos el sujeto omitido fuera. Perdón, no sería yo, que ya me he adelantado yo. ¿Quién no me comprendió? Él o ella. Él o ella no me comprendió. ¿Vale? Y como el sujeto está fuera, pongo que toda la caja que queda aquí sería predicado verbal, grupo verbal. Y ya por último me queda por analizar estos dos elementos. El no, antes se decía que era complemento circunstancial de negación, o si había un sí con tilde era un complemento circunstancial de afirmación. Ya eso no existe. El no es un marcador discursivo, entraría dentro del plano pragmático, dentro de los mecanismos de cohesión, para quien está también estudiando ese apartado. Entonces aquí hablaríamos de un modalizador oracional o de un marcador de negación. Le podéis poner marcador de negación, modalizador oracional, está bien de ambas maneras. Y este me, no, él no comprendió, a mí no me comprendió. Aquí este me sería un grupo nominal complemento directo, ¿vale? Directo porque no hay otro directo y estamos en una voz activa. Cuando en la voz activa tengamos la posibilidad de que haya un complemento directo o indirecto, para que haya un indirecto tiene que haber antes un directo, como vemos aquí. En la voz activa, después ya sabéis que existe lo que llamamos voz media o voz intermedia, como el me gusta el chocolate, que ahí el me es complemento indirecto sin que haya otro directo, porque el chocolate es el sujeto, el chocolate gusta a mí, provoca un sentimiento en el receptor. Y si estamos hablando de voz pasiva, en ese caso es que directamente la voz pasiva no tiene complemento directo, tiene sujeto pasivo y puede haber un complemento indirecto, pero no directo. O sea, todo esto para deciros que cuando la voz sea activa sí que tiene que haber un directo antes que haya posibilidad de que exista un indirecto. ¿De acuerdo? Y con esta explicación, que yo ya sabéis, a mí me gusta ir analizando y siempre que vea cualquier cosilla os la voy a ir reforzando y os la voy explicando. Con esto hemos terminado esta oración y vamos a la siguiente. Mi primo ni estudia ni trabaja. Hacemos el mismo recorrido de siempre. Busco los verbos. Estudia y trabaja. Por lo tanto, por aquí tiene que haber un corte porque un verbo va a ir para una oración, otro verbo va a ir para la otra. Y compruebo que sí que tenemos aquí unos nexos, que son este ni duplicados, que me indica que la oración es, si vais a vuestra chuletilla, veis que aparece ni. Ese ni duplicado estaríamos hablando dentro de las coordinadas copulativas. Ahora aquí la clave está en cómo hago yo mi corte. Si aquí tengo dos nexos, en realidad el corte estaríamos hablando del corte aquí, ¿verdad? Puesto que aquí están los dos verbos que hay que separar. Esta sería la oración 2 y esta es la oración 1. Vale. Bueno, pues ahora en lugar de poner nexo aquí, vamos a poner solamente el nexo aquí, que es el que se queda fuera, ¿vale? Y este primer nexo le vamos a llamar marcador de negación, porque es lo que es. Es como decir, mi primo no estudia y no trabaja. Lo que pasa es que, como ya sabéis que la conjunción en negativa es ni, pues aquí lo que estamos haciendo es ver esa forma duplicada de la conjunción ni. A esta la llamamos marcador de negación y a la segunda sí que la vamos a llamar nexo. El nexo que hace que estas dos oraciones estén unidas por coordinación copulativa.
coordinación copulativa, ¿vale? Y ya una vez hecha esta división, termino de analizar las dos oraciones por separado. Mi primo, determinante, núcleo, grupo nominal, sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado, predicado verbal, grupo verbal, predicado verbal, grupo verbal, ni estudia. Y él, en la otra oración, trabaja, vemos que hay un sujeto omitido, que sería él, o sea, haciendo referencia a mi primo. Él no trabaja, y estaríamos hablando de, bueno, como el sujeto está omitido fuera, pues podemos poner aquí predicado verbal, grupo verbal. Y así nos encontramos con esta oración coordinada copulativa. Siguiente oración. Esta es un poquito más larga, pero bueno, pues la he puesto en dos filas, en dos líneas. La entrenadora no solo elabora la táctica, sino que también dirige la preparación física del equipo. Mirad, aquí os puede ocurrir que os confundáis con el tipo de coordinada y al ver un sino que directamente digáis que es una oración adversativa. Pero si miráis mejor vuestro esquema, veréis que hay una construcción que es propia de las coordinadas copulativas. Y esa sería la de no solo, sino que también. ¿Vale? No solamente estaríamos hablando del sino que, sino de toda la construcción de esta fórmula de no solo, sino que también, que adquiriría el matiz de unión. Es como decir, la entrenadora elabora la táctica y dirige la preparación física del equipo. Lo que está haciendo es sumar, es un aditivo. Por eso no estaríamos hablando de una adversativa. No es un pero, no es un contraste, sino una adición. Adición de añadir algo, ¿vale? De manera que, como os digo, el matiz sería de sumar y no de hacer un contraste. Entonces, dicho esto, sacaríamos como nexo, sino que también, ¿vale? Aquí empezaría la otra oración, entonces tendríamos oración 1, la entrenadora no solo elabora la táctica, sino que también, oración 2, dirige la preparación del equipo, ¿vale? Y ahora, una vez sacadas las oraciones y sacados los verbos, voy a analizar las dos oraciones por separado. La entrenadora, a ver, que este me pinta ya regular, voy a pintarlo con negro. La entrenadora sería grupo nominal sujeto. El no solo, como es una construcción que implica, como os comento, forma parte de esta fórmula, pues o lo ponéis por separado y ponéis que es un marcador oracional, ¿no? De negación, más otro marcador, otro modalizador que indica modo, ¿vale? O lo ponéis por separado, o lo ponéis todo ese no solo como un modalizador de la oración, un marcador. Porque ya estaríamos hablando de que es un elemento periférico dentro de la nueva gramática. No tiene tanto función sintáctica como esa idea de añadir un matiz, de darle un matiz a la oración. Así que le podría llamar a todo marcador oracional y así solucionáis el embrollo. La entrenadora elabora la táctica, nos quedaría la táctica que sería determinante, núcleo, grupo nominal, complemento directo. ¿Qué elabora? La táctica. Y ahora, como he puesto que este es el sujeto, pues todo lo demás lo señalo como caja y pongo predicado verbal, grupo verbal. Y ahora en la segunda parte, en la segunda oración, tengo un dirige, el sujeto no aparece en la oración, sino que está fuera, que sería ella, o sea, la entrenadora. Y como el sujeto se queda fuera, toda la oración puedo poner aquí que es predicado verbal, grupo verbal. Dirige, ¿qué dirige? La preparación física del equipo. Todo como grupo nominal. Complemento directo. ¿Qué dirige? La dirige. El complemento directo, la preparación. Y ahora, la preparación física del equipo
Antes decíamos que física era un adyacente porque es un adjetivo y cuando acompaña al sustantivo pues se le llama adyacente. Ahora en la nueva gramática ya no se hace esa división de adyacente y luego complemento del nombre, sino que también a este física se le llama complemento del nombre. O sea, que bueno, quien ponga adyacente pues lo pone porque bueno, nos vamos a tomar ciertas licencias hasta que asentemos bien todos los conocimientos de la nueva gramática. Cualquier persona que corrija esto, que lo vea, va a entender que un adyacente es eso, un adjetivo que acompaña a un sustantivo dentro de su caja, de su grupo, ¿de acuerdo? Pero bueno, según la nueva gramática le pondríamos aquí grupo adjetival, claro, porque es un sintagma adjetival, es un adjetivo, grupo adjetival, complemento del nombre, ¿vale? Preparación física. Y luego del equipo sería a la vez otro complemento del nombre, grupo preposicional, preposición más determinante, núcleo, grupo preposicional, complemento del nombre. Ya sea que lo pongáis como dos cajas separadas, o si queréis meter el complemento del nombre primero hasta el final y luego dentro el otro complemento del nombre, del equipo. Yo creo que aquí nos podemos tomar esa licencia de hacerlo de una u otra manera y es totalmente entendible, se comprende perfectamente que se entiende este análisis sintáctico dentro de lo que sería el complemento directo, ¿de acuerdo? La preparación física como complemento del nombre, grupo adjetival, y del equipo como grupo preposicional, complemento del nombre. Una cosa que voy a comentar rápido. Mucha gente, muchos alumnos y alumnas me preguntan, ¿tenemos que hacer la división dentro del sintagma preposicional o del grupo preposicional entre enlace y término? Yo no la hago, porque eso ya es rizar el rizo. Si ya consideramos que el grupo preposicional tiene la misma validez que el grupo nominal, que el grupo adjetival, que el grupo adverbial, que el grupo verbal, al meterle ahora al grupo preposicional, dividirlo en enlace y grupo nominal, hacerle como ese corte, lo veo innecesario. Es lo que yo pienso. Luego habrá profesores y profesoras que lo sigan haciendo, veréis el libro de texto que también aparece, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, todo lo que sea economizar en el lenguaje, pues lo voy a hacer. Así que yo paso del enlace y el término. Pongo directamente mi caja del grupo preposicional y ala, tan contenta. Mi preposición más mi núcleo vamos, mi núcleo, mi nombre, ¿no? Mi núcleo del sintagma o del grupo, teniendo en cuenta que en este caso en los grupos preposicionales no es el núcleo para el que se toma el nombre del grupo, sino que cuando la caja, ese grupo, perdonad que me estoy liando un poco, yo no me estoy liando, os voy a liar a vosotros y a vosotras. Cuando la caja del grupo preposicional, para que sea grupo preposicional, tiene que ir introducida por una preposición, que no quiere decir que sea el núcleo de ese grupo, sino que es que cuando veamos una preposición delante, pues va a ser esa caja entera grupo preposicional, aunque luego el núcleo, o sea, la palabra más importante de esa caja, va a seguir siendo, pues, en este caso, equipo, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. Igualmente, como vamos a seguir practicando, pues seguirán saliendo este tipo de cosas, y con práctica es como realmente nos quedamos bien con la teoría. Borro y voy a por la siguiente. Insístele, a lo mejor te hace caso. Primer paso, busco los verbos. Insístele, es un verbo en modo imperativo. Insistir, tenemos aquí también un pronombre enclítico, o sea que va anclado, ¿no?, al verbo, que sería siempre el le, ya sabéis que es complemento indirecto. Y luego tenemos hace como segundo verbo, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, ahora tengo que decidir dónde hago el corte de las dos oraciones, donde tenemos el nexo. Si veis la oración con detenimiento, insístele, a lo mejor te hace caso, comprobaréis que según vuestra chuletilla, vuestra tabla de herramientas de análisis sintáctico de la oración compuesta, no aparece ningún nexo que sea, porque claro, aquí lo más parecido al nexo sería a lo mejor, pero no existe a lo mejor como nexo, o sea que descartamos que pueda ser algún tipo de coordinada o subordinada con nexo a lo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, como esto no existe como nexo, lo que nos está llevando, la pista a la que nos conduce, es a pensar que es una oración, o sea, son dos oraciones que están unidas por un signo de puntuación.
¿vale? Y cuando están unidas por signo de puntuación, o sea, cuando no tienen nexos, hablamos de coordenadas, que me quedo ahí pensando, iba a decir subordinada, coordenadas yuxtapuestas, ¿vale? Así que yo hago mi corte aquí, dejo los dos puntos fuera y ya simplemente pongo oración 1, oración 2 y aquí puedo poner coordenadas yuxtapuestas. Ya sabéis que esto, quien lo esté viendo, que no se lleve la mano a la cabeza, que estamos en la nueva gramática de la lengua española y las yuxtapuestas se expresan ahora así, son un tipo dentro de las coordenadas. Antes no se trabajaba de esta manera, eran yuxtapuestas, eran independientes a las coordenadas y a las subordinadas, pero ahora ya son coordenadas yuxtapuestas. Insístele, a lo mejor te hace caso, ya tenemos nuestras dos oraciones independientes y a continuación analizo cada una por separado. ¿Quién insístele? Tú, sujeto omitido, tú. Y todo lo demás es predicado verbal, grupo verbal. Siguiente oración, a lo mejor te hace caso. Ese a lo mejor no es ninguna función sintáctica, no es un complemento circunstancial de duda, ni de finalidad, ni de nada de esto. Estamos hablando de un marcador discursivo, o sea, volvemos a irnos al plano pragmático de la lengua, a los mecanismos de cohesión, así que esto le llamamos marcador discursivo, modalizador oracional, como le queráis, yo le voy a poner marcador discursivo. O sea, lo que hacen estos marcadores o modalizadores oracionales es añadir un matiz, en este caso un matiz de duda a esta oración. Estaríamos ante una oración dubitativa. Dentro de la clasificación de las oraciones simples, esta sería dubitativa. Pero no quiere decir que esto sea un complemento circunstancial de duda. Es un conector que añade ese matiz de duda a la oración. Y ya por último tenemos el te, grupo nominal, y el caso también grupo nominal. ¿Vale? ¿Grupo nominal de qué? Cada uno. ¿Cuál es la función de cada uno? Hace él o ella. Ese es el sujeto omitido. Y ahora, él o ella hace, ¿qué hace? Caso, lo hace. Complemento directo. ¿A quién? A ti. Complemento indirecto. Directo, indirecto. ¿Vale? Y como el sujeto está omitido fuera, pues todo lo ponemos aquí como predicado verbal, grupo verbal. Y con esto tenemos nuestra primera coordenada yuxtapuesta resuelta. Voy a por la siguiente oración. He entregado el proyecto, aunque no me he quedado satisfecha. Primer paso, buscar los verbos. He entregado. Y no me he quedado satisfecha. Yo me quedo, tú te quedas, él se queda. O sea, entiendo que el me, en este caso, es pronominal, va incluido en la conjunción en la conjugación, perdón, no conjunción, en la conjugación del verbo. Me he quedado, verbo. ¿Vale? Entonces, tengo esos dos verbos y ahora voy a buscar el nexo que posiblemente una de estas dos oraciones y rápidamente lo veo porque aunque ya me lo sé como nexo y ya sé que este nexo aunque pueda ser de coordinada o también de subordinada, pero bueno, como estamos practicando las coordinadas no voy a pensar en las subordinadas, voy a pensar solamente en las coordinadas. ¿Qué coordinada tenía el nexo aunque? Las coordinadas adversativas, exactamente, las coordinadas adversativas, cuando el aunque podía ser sustituido por el nexo por el nexo más frecuente de las adversativas, que es el nexo pero. Pienso siempre en el nexo que, porque como sabes siempre en todas partes, pues me persigue. El nexo pero. Aquí podríamos poner, he entregado el proyecto, pero no me he quedado satisfecha. Y como queda perfectamente igual poner aunque que poner pero, pues estamos ante unas coordinadas adversativas. Coordinadas adversativas. Y ahora hago yo mis cortes aquí. Mi corte de mi primera oración, oración 1, y mi corte de la oración 2. Y ya habiendo hecho este primer paso, me voy a analizar las dos oraciones coordinadas por independiente como oraciones simples. He entregado. ¿Quién he entregado? Yo, ¿no? Yo, sujeto omitido. Como el sujeto está omitido, o sea, está fuera,
pues digamos que toda esta caja sería predicado verbal, grupo verbal. Y ahora, ¿qué he entregado? El proyecto, grupo nominal, complemento directo. Lo he entregado. Y ahora, aunque no me he quedado satisfecha, vuelvo a ser yo el sujeto omitido. Yo no me he quedado. Tengo una marca de negación, un marcador oracional. Marca de negación. Y por último tengo un adjetivo satisfecha. Esto es un núcleo del grupo adjetival, porque a satisfecha es un adjetivo, ¿de acuerdo? Como el sujeto omitido está fuera, todo entero sería predicado verbal, grupo verbal. Y si en vez de ser el verbo quedar hubiera sido el verbo ser o estar, estaríamos hablando aquí de un atributo, porque sería un predicado nominal y entonces ahí estaríamos hablando, pues eso, lo que encajaría sería un atributo. Pero cuando encontramos un adjetivo solo y no es en un predicado nominal, por tanto no es un atributo, no está acompañando ningún sustantivo para que sea un adyacente o complemento del nombre, y sin embargo pues nos lo encontramos solo ahí apartado en un predicado verbal, ¿cómo se llamaba a este complemento? ¿Lo recordáis? ¿Cómo se llamaba? Bueno, alguno me va a decir por ahí o alguna va a pensar, ¿complemento circunstancial de modo? No, los complementos circunstanciales de modo son adverbios, nunca adjetivos. Es verdad que la pregunta orientativa sería ¿cómo me he quedado? Y claro, tú das el cómo y dices de modo, ¿vale? Pero al no ser un adverbio la palabra, sino al ser un adjetivo, no le llamamos complemento circunstancial de modo, le llamamos complemento predicativo. Recordad que este maravilloso complemento existe, el complemento predicativo, que se puede poner así reducido, C.PVO, ¿vale? Predicativo, o lo ponemos predicativo, complemento predicativo, ¿vale? No sé si lo llegáis a ver ahí. Complemento predicativo. Recordad esa idea, cuando encontremos un adjetivo solo en un predicado verbal, se le llama complemento predicativo. Y con esto hemos terminado esta oración y voy a por la siguiente. No debes resignarte, sino que has de luchar por tus sueños. Ahí tenemos el sino que. En cambio aquí no tenemos la fórmula de antes de no solo sino que también, que hablábamos de una adición y por tanto era copulativa. Aquí tenemos solamente el nexo sino que. Y ya, id mirándolo si queréis la chuletilla o si ya lo habéis estudiado, ya sabéis que el nexo sino que lo que me está introduciendo es una coordinación adversativa, ¿vale? Coordenadas adversativas. Ya he hecho yo mi división de las dos oraciones, oración 1, vale, verbo todo, perdón. Oración 1 y oración 2, has de luchar. Vale, en ambos casos, en la oración 1 y en la oración 2, tenemos dos verbos compuestos por perífrasis verbal, ¿vale? Debes resignarte, deber más infinitivo, es una perífrasis verbal de obligación, y has de luchar, verbo haber más de más infinitivo, también es una perífrasis pues de obligación. Entonces, en ambos casos, lo que pudiera parecer que podía ser una oración subordinada de complemento directo, no lo es. Estamos hablando de perífrasis verbales, por eso es tan importante también conocer las perífrasis y estudiarnos la lista de perífrasis. No son muchas y una vez las conocemos, las reconocemos muy fácilmente. Se identifican muy rápido. Aquí ya señalo yo el no como marca de negación, el sujeto está fuera omitido, que es tú no debes resignarte, por lo tanto aquí pongo predicado verbal, grupo verbal, y ya en has de luchar por tus sueños, lo mismo, el sujeto omitido tú, aquí pongo predicado verbal, grupo verbal, toda la caja porque el sujeto se ha quedado fuera, y luchar por ello, luchar por tus sueños. ¿Qué diríamos que es por tus sueños? Preposición, determinante, núcleo, grupo preposicional, luchar por algo. Ella luchó por sus sueños. Cuando el complemento que acompaña al verbo, que complementa al verbo, en este caso, va regido por una preposición que en realidad es obligada por el verbo para poder ser conjugado correctamente, yo creo que todo esto ya se os va viniendo a la memoria la teoría de las partes de los complementos de la oración simple.
Pues cuando nos encontramos en esta situación no se le llamaba complemento directo, sino que se le llamaba complemento de régimen, por esa preposición regida, exigida por el verbo, ¿vale? O sea que complemento de régimen. Si alguien ha pensado, ¿y no puede ser un complemento circunstancial de causa? ¿Por qué luchó? ¿Por sus sueños? Bueno, podría ser, pero ya os digo, siempre se lucha por algo. Entonces, esa obligación que tenemos de que el complemento que viene a continuación vaya obligado por el verbo, y de ahí lo de que sea complemento de régimen. Si alguien lo pone por complemento circunstancial de causa, la sintaxis, mirad, no es tan cuadriculada como unas matemáticas, que es esto o aquello, o sea, blanco o negro, no hay otra opción. En el caso de la sintaxis, por los matices, por las ciertas justificaciones que se puedan dar, se podría dar por válido, ¿de acuerdo? Pero lo más correcto sería el complemento de régimen. Pero ya os digo, no es tan hermética la sintaxis. En algunas ocasiones, incluso yo estaré haciendo la oración y estáis pensando en otro complemento y podría ser válido. Pasa que como no me lo podéis decir porque no estáis aquí para contármelo, pues me lo podéis poner abajo en los comentarios las dudas que tengáis y voy a intentar contestarlas, ¿ok? Lo voy a intentar. Sigo con la siguiente oración. A veces íbamos a la plaza, a veces bajábamos al río. En este caso hago siempre la misma operación, busco los verbos, íbamos y bajábamos. ¿De acuerdo? Ahí tengo dos oraciones, además tengo ahí una coma, vale. Y para que veáis, el anterior tipo de gramática, la gramática tradicional, poníamos este tipo de oraciones dentro de lo que se llamaba oraciones distributivas, que ya se han eliminado en las coordenadas, ya no existen las coordenadas distributivas. Pero antes, a este tipo de formas de una cosa u otra, ¿no? Cuando teníamos este tipo de expresiones, bueno, de expresiones, esto es es una locución adverbial que antes, de forma errónea, se tomaba también como nexo. Entonces, como que tenía, por un lado, la función que tiene aquí de complemento circunstancial de tiempo, ¿vale? Grupo adverbial, complemento circunstancial de tiempo, y también se tomaba como nexo, pero en realidad es una apreciación incorrecta. Entonces, por eso ya se ha eliminado, ya no existen las distributivas, pero ya os digo, era como, aquí tal cosa, allí no sé qué, ayer fui al parque, mañana voy al teatro, por ejemplo, ¿no? Esas distribuciones de la oración, ese paralelismo que marca dos momentos diferentes, como os digo, se llamaban antes distributivas. Ahora no existen. Cuando veamos este tipo de construcciones, pues simplemente son dos oraciones paralelas, un paralelismo. Y esas dos oraciones en realidad no van unidas por nexos conocidos, estos no son nexos, sino que van unidas por un signo de puntuación, o sea, no hay nexos. Y cuando no hay nexos, ya sabemos que son... Venga, que ya lo sabéis, que lo estáis gritando desde casa. Pues exactamente, serían coordenadas yuxtapuestas. Coordenadas yuxtapuestas. Si es que somos muy listos y muy listas aquí. A veces íbamos, ¿a dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? La pregunta es ¿dónde? Pues íbamos, grupo preposicional, complemento circunstancial de lugar, a la plaza, determinante, preposición, grupo preposicional. Y al río, pues lo mismo. Aquí tenemos preposición más determinante, núcleo, y ponemos grupo preposicional, complemento circunstancial de lugar. ¿Vale? Y por último me quedaría sacar el sujeto y el predicado. Aquí he hecho el orden a la inversa. El sujeto omitido en ambos casos es nosotros o nosotras, ¿vale? Tanto aquí como aquí. Y por tanto, como el sujeto está fuera, pues aquí ponemos predicado verbal, grupo verbal, predicado verbal, grupo verbal. Coordenada yuxtapuesta. Siguiente oración. Te entiendo perfectamente, además no es la primera vez. Señalo mis verbos. Entiendo y es. Y busco un nexo posible. Además, no lo conozco como nexo.
Además es un conector, es un marcador discursivo de adición, lo que hace es añadir una información, pero dentro de mi listado de nexos no existe. O sea que me olvido de que me esté introduciendo algún tipo de coordenada o de subordinada. Yo le voy a llamar a esto conector oracional o le voy a llamar marcador discursivo, como le queráis poner, y entonces me voy a fijar en esto, en el punto y coma. Ahí tenemos la separación. Te entiendo perfectamente, sería la oración 1 y además no es la primera vez, te sería la oración 2, de manera que estarían unidas mediante coordinación yuxtapuesta. No hay nexo, solo hay signo de puntuación. Una vez hecho esta división, analizo las dos oraciones por separado como si fuesen oraciones simples. Te entiendo, a ti, complemento directo, grupo nominal, sujeto omitido, yo. Yo te entiendo. ¿Cómo te entiendo? Adverbio, grupo adverbial, complemento circunstancial de modo, perfectamente. No, marca de negación, marcador oracional. Y la primera vez, vale. Aquí ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos determinante, la primera también es un determinante, numeral ordinal, y vez es el núcleo, grupo nominal. Ahora hay que decidir, ¿este grupo nominal qué es? Como tenemos el verbo ser, ¿vale? Podríamos pensar que es o el sujeto o el atributo. Imaginaos que aquí, claro, nos falta parte de la información y que fuese, no es la primera vez que ocurre. Ese que ocurre sería una subordinada sustantiva, que lo mismo, la podríamos decir que es de atributo, y entonces ponemos que la primera vez es el sujeto, o ponemos que ocurre es el sujeto, y no es la primera vez lo ponemos como atributo. A mí casi que me gusta más ponerlo como atributo, porque además, como no ha salido todavía ninguna vez, pues me doy el gustazo de ponerlo como atributo. Pero si lo pusieseis como sujeto, tendría que darse como bueno, porque en realidad, según como lo interpretes, podría ser sujeto o atributo. En este caso, diríamos que toda la oración, como no aparece el sujeto aquí expuesto, pues diríamos que toda la oración es grupo verbal, predicado nominal. En este caso el predicado es nominal porque el verbo es ser. Y aquí, como también el sujeto está omitido fuera, o sea está omitido, no está dentro de esta caja, pues ponemos grupo verbal y aquí sí, predicado verbal. Y creo que no me he dejado nada y espero que se haya entendido. Voy ya a por la última oración de esta serie. No hemos superado esta crisis, pero no obstante hay indicios de recuperación económica. Vamos a buscar los verbos. Hemos superado y hay. Ahí tengo las dos oraciones. Ahora tengo que ver cómo van unidas. Claro, aquí podemos confundirnos un poco porque tenemos un punto y coma, luego tenemos un pero. No obstante, no lo conozco como nexo, no aparece dentro de mi chuleta de nexo, o sea, me olvido. No obstante, va a volver a ser un marcador oracional, ¿vale? O modalizador oracional, que lo que está haciendo es, pues, añadir otro contraste más. Además del contraste que nos añade, que nos introduce pero, pues el no obstante es como para reforzar ese contraste. Pero no tiene ninguna otra función sintáctica, solamente es un marcador oracional. El pero sí que lo reconocemos como nexo. Entonces, aunque a primera vista podríamos pensar que con el punto y coma estamos ante una oración yuxtapuesta, como tenemos el nexo tiene más fuerza que el signo de puntuación. ¿Vale? Siempre que veamos un nexo reconocible, nos olvidamos de que sea yuxtapuesta. Es, según el nexo, pues ese tipo de coordenada o de subordinada, o lo que sea, ¿no? Coordenada o subordinada. ¿Vale? De manera que estaríamos hablando de este corte. El nexo es el que importa. Y es el que me divide estas dos oraciones, me las divide en... ¿qué tipo de oración coordinada? Con pero. Ahí, buscándolo, ya lo sabemos. Esto ya lo sabemos, pero vamos, perfectamente. Coordenadas adversativas. ¿De acuerdo? Aquí una vez habiéndolo visto, habiendo hecho bien la delimitación, ya es muy fácil sacarlo. Y ya habiendo hecho yo mis cortes, pues voy a sacar el resto de análisis como una oración simple. No hemos superado. ¿Quiénes? Nosotros. Sujeto omitido. No marca de negación.
¿Qué no hemos superado? No la hemos superado. La crisis, complemento directo, determinante y núcleo. Como el sujeto queda fuera, pues yo pongo aquí predicado verbal, grupo verbal. Y ahora, la siguiente oración, la oración 2, veo que hay indicios de recuperación económica. El verbo haber en tercera persona nunca va a tener sujeto, puesto que está introduciendo una oración impersonal. Como por ejemplo, hay leche en la nevera. Yo no digo él hay leche o ella hay leche. El verbo haber, como os digo, es un verbo que indica impersonalidad. ¿Y qué es lo que hay en la nevera? Pues en este caso leche. ¿O qué es lo que hay en esta oración? Indicios de recuperación económica. O sea que indicios de recuperación económica va a ser el grupo nominal, complemento directo, los hay, y como es una oración que no tiene sujeto, es una oración impersonal, pues no marco ningún sujeto, y aquí simplemente pues pondría predicado verbal, grupo verbal. Y ya el complemento directo, pues indicio es el núcleo del grupo, nominal, complemento directo, y de recuperación económica, pues sería un grupo preposicional, complemento del nombre. Ya sabéis que dentro de los complementos grandes, lo único que puede haber son complementos del nombre, del adjetivo o del adverbio. O sea, dentro de una caja de un complemento grande, de un complemento directo, de un sujeto, no puede haber otro complemento directo u otro sujeto. Luego, esto no lo vayáis a confundir con las subordinadas. En las subordinadas podemos encontrarnos que todas las subordinadas funcionen de complemento directo y dentro de esa subordinada haya otro complemento directo, pero estamos hablando de dos planos distintos, de oración y los complementos de esa oración. Aquí os estoy hablando dentro de la simple, que en un complemento mayor como el directo, nunca te vas a encontrar un sujeto o un complemento directo. En un complemento simple, de la oración simple. Solamente puede ser complemento del nombre, del adjetivo o del adverbio. O sea, de recuperación económica, complemento del nombre. ¿Por qué complementa en este caso al núcleo, indicios, que es un sustantivo? Si este núcleo fuese un adjetivo, pues sería complemento del adjetivo. Si fuese un adverbio, pues sería complemento del adverbio. Y, como ya os he comentado en otras oraciones, económica es un adjetivo y hasta la fecha le llamaríamos adyacente. Vamos, yo lo voy a poner aquí adyacente, que me gusta más, pero bueno, en la nueva gramática eliminamos el adyacente y le ponemos una caja, ¿vale? Y ponemos grupo adjetival y volvemos a poner complemento del nombre. O sea, tendríamos un grupo preposicional, complemento del nombre, y dentro otro grupo, en este caso adjetival, porque el núcleo es un adjetivo, complemento del nombre. O sea que si vamos ya aprendiendo eso, pues genial, pero que sepáis que al fin y al cabo es el antiguo adyacente. También, si conocíais la sintaxis de antes, os va a resultar más fácil hacer el cambio a la nueva gramática. Quien no conozca la sintaxis y esté entrando de lleno de nuevas en esta nueva gramática, pues bueno, espero que no os líe mucho el que haga referencia a la antigua y que os venga bien pues entenderlo también para afianzar bien los conocimientos. Y con esto ya sí que me despido. Dejamos ya de practicar las coordenadas. En el siguiente vídeo practicaremos las sustantivas, también tenemos que practicar las relativas, las construcciones, y cuando hayan pasado todos esos vídeos voy a hacer otro vídeo entero de mezclando ya todas las oraciones compuestas posibles. O sea, un espectáculo.